Ok, en esta cuarta lección de esta serie que hemos destinado para este mes respecto de la Reforma, recordando la Reforma, yo quiero abordar particularmente hoy lo que se refiere al Día del Señor y la adoración reformada. ¿Ya? El Día del Señor y la adoración reformada. Si hacemos un poquitito de memoria, aquí la mayoría no van a poder hacer tanta memoria, pero si hacemos un poquitito de memoria, hasta hace aproximadamente, no sé, pensemos unos 65 años atrás, uno de los sellos distintivos de la adoración reformada, del culto reformado, era su compromiso de santificar el Día del Señor como un tiempo divinamente prescrito para que el pueblo del pacto adorara al Dios del pacto. Es decir, había algo especial en guardar el Día del Señor. Y esta perspectiva, que uno podría incluso calificar como la perspectiva puritana, está muy gráficamente ilustrada en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 21, párrafo 7, que nos dice lo siguiente: así como es ley de la naturaleza que, en general, una debida proporción de tiempo sea separada para la adoración a Dios, así también, en su palabra, mediante un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todo ser humano en todos los tiempos, Dios ha establecido específicamente un día de cada 7 como un reposo, para ser guardado santo para Él. Desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, este día era el último de la semana, pero desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, el mismo que en la Biblia se llama Día del Señor, el cual debe continuar hasta el fin del mundo como el sábado o reposo cristiano. Entonces eso es lo que nos dice la Confesión de Fe en el capítulo 21, párrafo 7. Ahora fíjense que al afirmar esto, los teólogos de Westminster coincidían con los reformadores al decir que el Sabbat, es decir, el día de reposo, el sábado, no era el único día, ¿verdad?, en que el pueblo de Dios se reunía para adorar, ni que la adoración era una actividad exclusivamente destinada a un solo día. Fueron los reformadores, fueron los puritanos quienes rescataron, ¿verdad?, esta idea de que la adoración es la respuesta del creyente a la palabra de Dios. Y eso se hace todo el tiempo. Es decir, nosotros adoramos a Dios todos los días de nuestra vida, cada instante, en todo lo que nosotros hacemos. Pero también los puritanos y los teólogos de Westminster tenían esta convicción de que la adoración cristiana estaba arraigada, estaba basada en el día del Señor. En el día del Señor. Ahora, existe siempre un debate, podríamos decir un debate constante, entre los reformados sobre el día del Señor, sobre el Sabbat. La pregunta es, ¿debemos considerar el día del Señor, es decir, debemos considerar el domingo como el Sabbat, como el día de reposo? Bueno, esto obviamente se va a aclarar en la medida que profundicemos un poquito más acerca del tema. Fíjense que aquellos que creen en la perpetuidad del reposo cristiano, del Sabbat cristiano, como una ordenanza de gracia obligatoria para todo el pueblo de Dios, deben recordar que no estamos simplemente enfrascados, ¿verdad?, en una lucha por persuadir a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo de que pasajes como Colosenses 2, 16 y 17 no están aboliendo el día de reposo, no están aboliendo el Sabbat, porque fue instituido en la creación. Nuestra batalla es mucho más seria que eso. O sea, no se trata de persuadir, no se trata de querer convencer a unos cristianos de que el reposo continúa, que es permanente, que el Sabbat cristiano continúa. Nuestra batalla en realidad es rescatar a la iglesia del Señor Jesucristo
de todos los efectos corrosivos de la cultura contemporánea. Porque lo que queremos afirmar es que el asunto en cuestión, dentro de la tradición reformada, no es persuadir, ¿verdad?, insisto, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo acerca del carácter divino y obligatorio del Sabbat cristiano, sino que en realidad es una tarea mucho más exigente, porque es persuadir a los cristianos en general de la sabiduría de aquel que nos dio el Sabbat y del gozo que el Sabbat debe ser para el cristiano. E insisto, y también tener en cuenta todos estos efectos corrosivos y fatales de nuestra cultura contemporánea, que muchas veces es la cultura contemporánea la que moldea nuestra vida espiritual y moldea la vida espiritual de nuestros hijos, en vez de que sea el Señor en su palabra. Me acuerdo cuando viví en Brasil, me tocó estar allí para la Copa Mundial de Fútbol. Y si aquí en Chile son fanáticos por el fútbol, imagínense en Brasil. Y uno de los partidos importantes, no me acuerdo cuál, pero como siempre, uno de los partidos importantes cayó domingo, día domingo. Y en esa ocasión oí de algunas iglesias que cambiaron los horarios del culto, los horarios del servicio, para poder ver el partido. O incluso algunas iglesias acortaron, ¿verdad?, sus cultos para tener tiempo para llegar a sus casas y ver el partido. Y esa fue entonces la primera vez que vi a creyentes siendo incomodados entre decidir adorar a Dios o hacer otra cosa el domingo. Bueno, no crean que eso solo pasa con los brasileños, ¿verdad? Eso es algo que está permanentemente acosando a la iglesia todo el tiempo. Algún panorama que surge, algún paseo del colegio, alguna actividad familiar, domingo. Las actividades deportivas, domingo. Entonces, hay toda una cultura que está diciendo, no, esto es para hacer otras cosas. Esto no tiene nada que ver con la adoración a Dios. Entonces yo planteo este tema porque el problema no es realmente la observancia del Sabbat cristiano, sino que es algo mucho más profundo. El problema que enfrentamos tiene que ver con el carácter de Dios, con su autoridad, tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios, tiene que ver con la suficiencia de las Escrituras. Porque si nosotros estamos convencidos de que Dios es bueno y de que todos sus caminos son sabios y agradables, esto también debería persuadirnos a abrazar con gozo, santificar el día del Señor. Entonces no debemos dejarnos llevar a creer que las leyes acerca del día del Señor ya nos aplican a nosotros. No, pues nosotros somos creyentes neotestamentarios, no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Que hay muchos que, siguiendo ese argumento, se han olvidado de santificar el día del Señor. Y la razón, ¿verdad?, para hacer eso es que no han comprendido qué significa realmente el día del Señor. ¿Cuál es la razón del Sabbat? Entonces el problema es mucho más profundo. ¿Y cuál es ese problema más profundo? Que la gente ha perdido contacto con Dios. Ha perdido contacto con Dios. Ahora, yo quiero aprovechar el tiempo que nos resta destacando 2 puntos acerca de la observancia del día del Señor. El primero de ellos es explicar la naturaleza obligatoria del día del Señor para los cristianos. Ojo, esa era la convicción de los reformados, esa es la convicción de los puritanos. Convicción que surgió ¿de dónde? De las Escrituras, de las propias Escrituras. Y en segundo lugar, quiero destacar el significado y los beneficios
de observar el día del Señor, de guardar el día del Señor. ¿Ah? Y por guardar el día del Señor me refiero a reservar ese día para la adoración que honra a Dios. Entonces vamos con lo primero, la naturaleza obligatoria. ¿Ah? Es obvio que si tú abres las primeras páginas de las Escrituras, Génesis 1 y 2, te das cuenta inmediatamente que el día de reposo, el día de descanso, el Sabbat, fue instituido por Dios en la creación. Nosotros leemos ahí en Génesis 2 que Dios terminó, ¿verdad?, toda la obra de creación y descansó el séptimo día. Él terminó en el sexto día todo lo que había creado y descansó en el séptimo día. Y Dios, nos dice el texto, bendijo el séptimo día y lo santificó, dice la Escritura. Lo santificó, lo separó, lo apartó para un uso específico, para un uso especial. Entonces fíjese, antes de que entrara el pecado en el mundo, Dios ya había separado un día de cada 7 para Él, para Él. Dios ya había provisto, por así decirlo, un sábado, un descanso, un reposo para Adán, Eva y para sus hijos. Y es por eso que John Murray, un teólogo presbiteriano bien conocido, ya fallecido, él señaló lo siguiente: el sábado, el Sabbat, es una ordenanza de la creación dada por Dios para beneficio de todas sus criaturas. Es una ordenanza de la creación. Fue instituido cuando Dios creó todas las cosas. Ahora, ¿qué sucede? Generalmente, algunos entienden de que Calvino enseñó que el Sabbat, como día de reposo, había sido abrogado en la dispensación del Nuevo Testamento. Y para respaldar eso, ¿qué es lo que hacen? Citan algunos de sus comentarios acerca del cuarto mandamiento y citan también su exposición de Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Ahora, ¿qué tenemos que decir? Ciertamente hay algunas diferencias de perspectiva entre Calvino y los sucesores, es decir, entre Calvino y los teólogos de Westminster, pero en realidad estas diferencias son circunstanciales, estas diferencias son menores. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el comentario de Calvino en Génesis, que fue escrito en 1561, es decir, 2 años después de la edición final de la institución, y eso es muy importante, encontramos, ¿verdad?, una exposición sucinta de la perspectiva de Calvino respecto del reposo, respecto del día del Señor. Él dice lo siguiente: cuando oímos que el sábado fue abolido con la venida de Cristo, debemos distinguir entre lo que pertenece al gobierno perpetuo de la vida humana y lo que corresponde propiamente a las figuras antiguas. Su uso fue abolido cuando se cumplió la verdad. El descanso espiritual es la mortificación de la carne hasta el punto de que los hijos de Dios no deben vivir para sí mismos ni entregarse libremente a las acciones de sus inclinaciones. Por lo tanto, en la medida en que el sábado fue una figura de este descanso espiritual, digo que fue solo por un tiempo, digo que fue solo por un tiempo. En ese sentido, los puritanos, los divinos de Westminster, están de acuerdo con Calvino hasta aquí. Después dice: pero en la medida en que fue ordenado para los hombres desde el principio, para que participaran de la adoración a Dios, es legítimo que el sábado cristiano continúe, dice, hasta el fin del mundo. El sábado, dice Calvino, es una ordenanza de la creación que es perpetua. Entonces aquellos, ¿verdad?, que intentan presentar a Calvino como alguien que afirma que en realidad el Sabbat, el día de reposo, el día de descanso, se acabó, no han leído bien lo que él dijo, porque él dice: es perpetuo, es una ordenanza perpetua para los cristianos. Pero no solamente tenemos que decir que este día de reposo fue instituido por Dios en la creación, también tenemos que decir que el mismo hecho de guardar el día de reposo se basa en el ejemplo divino. Y ese es precisamente el punto
que Moisés menciona ahí en Éxodo 20, en el cuarto mandamiento, cuando se refiere al día del Señor. ¿A qué me refiero? El ritmo humano de alternar trabajo y descanso, es un patrón fundamental establecido por Dios en la creación. Es decir, Dios mismo es un Dios que trabaja y descansa, trabaja y descansa, trabaja y descansa. Ahora alguien puede pensar, si Dios descansara, se desploma todo, porque la creación necesita de Dios cuidando de ella providencialmente. Sí, el reposo de Dios tiene otro sentido, ¿verdad? Tiene otro sentido, descansar de sus obras. Apunta a eso. Por eso Murray, nuevamente citando, dice, podemos considerar el ejemplo que Dios nos ha dado de trabajo y descanso como un modelo eterno de conducta para la raza humana en las ordenanzas de trabajo y descanso. O sea, le está diciendo, Dios estableció esto en la creación. 6 días trabajó, creó todas las cosas. El 7º descansó. Ese modelo que Dios estableció es el que se aplica a nosotros los hombres. Trabajo, descanso, trabajo, descanso. Y esto, o mejor dicho, de esto nosotros podemos extraer ciertas verdades. La primera de ellas es que el mandato de Dios de guardar el día del Señor está arraigado en los 10 mandamientos. Está allí, 4º mandamiento. Está allí. Es decir, el 4º mandamiento garantiza y valida la promesa, o mejor dicho, valida la permanencia de este mandato de guardar el día del Señor y establece, de hecho, la observancia de este sabbat cristiano en el corazón de la vida de la adoración de la iglesia del Señor. Entonces, a veces es absurdo cuando tú escuchas a alguien que pretende ser reformado y que te intenta convencer de que el sabbat ya fue abolido. ¿Por qué? Y fíjense, esto es lo absurdo. Él está dejando de lado uno de los mandamientos. Es decir, está dejando sin validez uno de los 10 mandamientos, que es el 4º. O sea, Dios validó la observancia del sabbat, de esta ordenanza de la creación, cuando lo incluyó en el Decálogo, que es la ley moral de Dios por siempre. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo enfatizó la importancia de la permanencia del sabbat. Acuérdense el texto que leímos al comienzo. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, dice Jesús. Y frente a esa afirmación de Jesús, ¿qué más podemos decir? Entonces, mi objetivo es simplemente demostrar la importancia del fundamento, ¿verdad?, de la observancia permanente del sabbat. Dios ha grabado esta verdad en su palabra y cuando nosotros nos desviamos de esta ordenanza, siempre va a resultar en daño espiritual para nosotros. No en progreso espiritual, en daño espiritual para nosotros. Y es nuestra obediencia a la verdad revelada de Dios, entonces cuando lo guardamos. Es nuestra sumisión a la verdad revelada de Dios cuando nosotros guardamos realmente el sabbat. Entonces tenemos, en primer lugar, esto de aquí, la naturaleza obligatoria. Fue establecido en la creación y fue ratificado en los 10 mandamientos. Cualquiera que diga no es obligatorio tiene que luchar contra esas 2 informaciones bíblicas firmes. Ahora, con respecto al significado y beneficios del sabbat, fíjense, el sabbat nos da la oportunidad de buscar al Señor y adorarlo sin distracciones, por lo menos un día a la semana. Entonces el llamado que Dios nos hace es que nosotros apreciemos el día del Señor, que luchemos por el día del Señor, que todos estos problemas, ¿verdad?, que están relacionados con la observancia del día del Señor ciertamente son profundos, porque
dice en relación con nuestro nivel de comunión con Dios, dice en relación con la importancia que realmente le damos al Señor. Y Dios, en su misericordia, Dios en su gracia, nos concede un día para que sin ninguna distracción nosotros le podamos adorar. Ahora, ¿qué beneficios extraemos de esto? Bueno, en primer lugar, es que el Sabbat nos da la oportunidad de adorar a Dios colectivamente y buscarlo juntos. Porque el Sabbat enfatiza esta naturaleza que es bíblica y que es corporativa de la adoración. El pueblo de Dios se rinde delante de Dios, todos juntos, como un solo cuerpo, porque la iglesia es un solo cuerpo. Y nuestro Dios nos da ese privilegio de que podamos juntos reunirnos para adorarle. Y fíjense que esta verdad, lamentablemente, está desapareciendo en nuestros días. Es más, si uno piensa desde la Ilustración, la época de la razón, ¿verdad? La cultura occidental se volvió cada vez más individualista. Y el individualismo, ¿qué hace? Que el individuo, la persona, uno, sea el centro de todo. El centro de todo. Entonces, esa preocupación omnipresente por el individuo ciertamente ha asestado un golpe mortal al pensamiento bíblico, a la verdad bíblica sobre el pacto y el pueblo del pacto. De hecho, los cristianos parece que ya no piensan más de esa manera. Parece que ya no logran entender el carácter corporativo, colectivo de la iglesia. Somos un cuerpo con muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Incluso aquellos que se declaran reformados parece que ya no entienden el carácter colectivo de la adoración y creen que lo fundamental es la adoración individual. Lo que importa aquí en realidad es mi tiempo a solas con Dios. Cuando Dios en su palabra nos dice todo lo contrario, dice, lo más importante es cuando el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, se reúne para juntos adorar a Dios. Eso es lo más importante. No estoy diciendo que el tiempo a solas con Dios, la adoración individual no es importante, pero no es más importante que la adoración colectiva. La adoración colectiva es mucho más importante que la adoración individual. Entonces, fíjense, cuando guardamos el Día del Señor, estamos como recibiendo un antídoto en contra de ese individualismo, omnipresente en nuestra cultura y lamentablemente individualismo que afecta a la iglesia del Señor Jesucristo. Segundo beneficio, el Sabbat nos presenta las grandes obras de Dios, tanto en la creación como en la redención. Porque el Sabbat cristiano, o en el Sabbat cristiano, Dios nos permite, en su gracia, centrarnos en qué cosa, en su creación y en su redención. Y de esa manera, ¿qué hace? Él despierta nuestros corazones, Él despierta nuestras mentes para que le alabemos a Él. Calvino, en el libro segundo de la Institución, en el capítulo 8, dice, de hecho, durante el descanso del séptimo día, cuando Dios determinó que descansáramos en el séptimo día, el legislador divino quiso hablar al pueblo de Israel sobre el descanso espiritual, cuando los cristianos debían dejar de lado sus trabajos para permitir que Dios obrara en ellos. ¿Qué está diciendo Calvino? El Sabbat nos da la oportunidad de descansar de nuestras propias obras y de concentrarnos en las obras de Dios, en lo que Dios ha hecho. Y en ese sentido, fíjense, el Sabbat es un símbolo del Evangelio. Es un glorioso símbolo semanal de ¿qué cosa? De la justificación por gracia. De la justificación que Dios nos da por gracia. Hay muchos hoy en día dentro de las iglesias evangélicas que buscan señales.
que buscan símbolos. El Señor nos ha dado el gran símbolo del Evangelio, el sábado, porque nos habla de las poderosas obras de Dios, tanto en la creación como en la redención. Otro beneficio más, y aquí nos empezamos a sentir más incómodos. El sábado cristiano, también resalta la importancia de los servicios matutinos y vespertinos. ¿A qué me refiero? Si necesitamos honrar el día del Señor, tiene que ser algo más que solo honrar una parte de ese día, sino que debe ser todo el día, en su totalidad. Fíjense, si algo caracterizaba a la fe o a la religión puritana, era la forma cuidadosa en que ellos se entregaban en el día del Señor a la observancia de este día para Dios. Ojo, sin legalismo. Sin legalismo. Yo sé que muchos han venido acá de otras tradiciones evangélicas y que en cierto sentido están fascinados porque dicen, oh, menos mal que en esta iglesia vamos en la mañana nomás, porque miren, en la mañana y en la tarde sería terrible esta cuestión. Me gusta esta iglesia porque solo una horita en la mañana y después hago lo que quiero el domingo. Eso es algo que necesitamos empezar a pensar y orar, porque el día del Señor es el día del Señor. Y no pensemos en nuestra comodidad, pensemos en aquello que agrada a Dios. Eso es muy importante. Otro beneficio, el día del Señor es una preparación para el cielo. Es una preparación para el cielo. Fíjense que los divinos de Westminster, estos puritanos, ¿verdad? Fue un movimiento que floreció en el gozo terrenal de la observancia del sábado. Y por eso, si uno va a la Escritura, por ejemplo, Isaías 58, se nos llama a considerar el sábado como ¿qué? Como una delicia. El reposo como una delicia. Y a esto se le añade una promesa. O sea, Dios nos dice ahí que si guardamos sus sábados como una delicia, nosotros vamos a encontrar nuestro gozo en el Señor, nuestra alegría en el Señor. Entonces, este capítulo 58 de Isaías confirma una vez más la observancia de este sábado cristiano y que debe considerarse, ¿verdad?, como parte de la ley moral de Dios y no como una ley ceremonial. Ya dijimos, está en los 10 mandamientos, que es la ley moral eterna de Dios, no en las leyes ceremoniales, que ya fueron cumplidas, ya están derogadas en Cristo Jesús. La ley moral no, es siempre. La ley religiosa, suprimida, o cumplida, mejor dicho. Ahora, yo sé que existe en este sentido un peligro. Y el peligro es aproximarse al sábado, al sabbat, de una manera legalista y se transforma en una especie de autojustificación. De hecho, en Isaías mismo, capítulo 1, el profeta denuncia, ¿verdad? Claro, ustedes guardan las fiestas, guardan mis días de reposo, guardan todo esto, hacen sacrificios, lo hacen externamente y no del corazón. Entonces uno sí puede guardar el día del Señor externamente, pero no de corazón, y ese es el gran peligro. Pero ¿cuál es el antídoto para ese peligro? Es lo que nos dice el capítulo 58. Tener el día del Señor como una delicia. Una delicia. ¿Y por qué guardamos entonces el día del Señor? Bueno, en primer lugar por obediencia a nuestro Dios, pero también por amor a nuestro Salvador.
Acuérdense que Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si dicen que me aman, guarden mis mandamientos. Y uno de los mandamientos, ¿saben cuál es? Guarda el día de reposo. Guarda el día de reposo. Entonces, fíjense. El día del Señor, o guardar el día del Señor, puede ser o el resultado de la obediencia legalista, o el resultado de la obediencia evangélica. Ustedes se preguntarán cuál es la diferencia. Bueno, si es producto de la obediencia legalista, el guardar el día del Señor va a ser algo monótono, algo formal, algo triste, algo que va a simplemente generar autojustificación y vanidad personal. Yo guardo el día del Señor. Yo no soy como el resto de los cristianos que no guardan el día del Señor. Y no va a haber gozo alguno en esa persona. Pero si guardar el día del Señor es el producto de la obediencia evangélica, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser igual que el salmista, ¿verdad? Yo me alegré con lo que me decían. Vayamos a la casa del Señor. Día de gozo, día de felicidad. Si lo guardamos debido a la obediencia evangélica, el día del Señor va a ser algo refrescante, es algo que nos va a animar, es algo que nos va a humillar delante de la presencia de Dios, no algo que nos va a dejar tristes, no algo que nos va a dejar cansados, no algo que vamos a considerar monótono, sino que vamos a estar expectantes por aquel día y gozosos por aquel día. Y nos vamos a levantar felices aquel día. De hecho, Murray, nuevamente, él dice, el sábado semanal es una promesa, una señal y un anticipo de ese descanso final. Dice, la filosofía bíblica del sábado es tal que negar su perpetuidad es privar al movimiento de redención de una de sus características más preciosas. ¿Por qué? Porque habla de la consumación. Cuando yo pienso en la redención y pienso en la consumación, cuando finalmente se ha transformado, cuando finalmente Cristo venga en su gloria y yo obtenga el reposo, el descanso final, eso ya es otra cosa. Entonces, vivimos en esta época donde más que nunca necesitamos rescatar el día del Señor para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por amor al pueblo de Dios. Porque queremos el bienestar del pueblo del Señor. Sabemos que Dios quiere bendecir a su pueblo. También sabemos que la bendición que Él desea dar a su pueblo nunca vendrá si no guardamos el día del Señor. Entonces, los que aquí son papás, ¿verdad? O abuelos. Si tú quieres el bienestar de tus hijos, de tus nietos, enséñales, edúcalos a que honren el día del Señor. Pero no como algo rutinario, no como algo sin alegría. Ahora yo les pregunto, ¿cómo alguien podría llegar a pensar que adorar a Dios es algo monótono y sin alegría? El único que puede pensar eso es aquel que no conoce al Señor y no ha experimentado el gozo del Señor, el gozo de la salvación del Señor. De hecho, ya lo hemos leído, el día del Señor fue creado para el hombre y no el hombre para el día del Señor. Y yo cada día me convenzo más y más de que el gran éxito que tuvieron nuestros ancestros espirituales, los puritanos, en gran medida se debía o se debió al hecho de que ellos tenían un compromiso firme de guardar el día del Señor para la gloria de Dios, para honrar a Dios. Y Dios bendijo grandemente sus labores, Dios bendijo grandemente sus escritos.
porque eran hombres y mujeres que honraban el día del Señor. ¿Cómo cambiaría la iglesia si nosotros de verdad comenzáramos a honrar el día del Señor? ¿Cómo cambiarían nuestras vidas si en realidad nosotros comenzáramos a honrar el día del Señor? Ya para estar concluyendo, quiero citar a Richard Baxter, puritano, ¿verdad? Porque las palabras de Baxter expresan muy bien la comprensión puritana acerca del día del Señor. Dice: ¿qué día es más apropiado para ascender al cielo que el día en que Él resucitó de la tierra y triunfó completamente sobre la muerte y el infierno? Usen su sabbat como pasos hacia la glorificación hasta que los hayan superado todos y han llegado a la gloria. Está diciendo, ¿qué otro día en la semana? ¿Qué otro día en la semana es más apropiado para que nuestros corazones sean elevados hacia los cielos que el día del Señor? Entonces usen el día del Señor hasta que finalmente estemos en la gloria. Entonces el día del Señor, queridos, es para nosotros, el pueblo de Dios, un anticipo. Es una promesa de ese cielo que tanto anhelamos. Y nosotros deseamos y soñamos por ese día en que estaremos con el Señor para siempre. Pero hasta que llegue ese día, hagamos del día del Señor lo que Dios quiere de Él. Que el día del Señor sea el pulso, ¿verdad?, palpitante de nuestra vida espiritual como iglesia. Y que basados, ojo, no en la obediencia legalista, sino en la obediencia evangélica, nosotros nos reunamos para encontrarnos con nuestro Dios y recibir las promesas que Él ha decidido darnos. Promesas que Él ha decidido dar a aquellos que honran su día. Porque al hacerlo, al honrar su día, honran a aquel que instituyó ese día para la adoración. Y esto es lo que hicieron los reformadores, esto es lo que hicieron nuestros ancestros espirituales.